Bueno, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a diseccionar un fenómeno sociológico y psicológico que es profundamente complejo. Imaginen por un momento un iceberg. Lo que todos vemos como sociedad es solamente ese desenlace trágico que asoma en la superficie. Pero justo debajo del agua existe una estructura enorme de factores de comportamiento y rasgos de personalidad que literalmente sostienen y alimentan toda esta violencia. A ver, para aterrizar este análisis en la realidad y entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que ver las cifras. Se documentaron 1.382 feminicidios en la República Dominicana entre los años 2005 y 2011. Y ojo, esto no es solo una estadística fría, es la razón exacta que impulsó investigaciones clínicas urgentes para entender qué es lo que está fallando a nivel social y psicológico. Y este dato ilustra de manera brillante pero a la vez terrible el núcleo del problema. De esos casos, 722 fueron feminicidios íntimos, o sea, más de la mitad fueron perpetrados por una pareja o expareja. La intimidad, que se supone que es nuestro espacio seguro, se convierte tristemente en el escenario principal de una escalada letal. Entonces, para entender el profundo porqué detrás de estas tragedias, nos vamos a basar en este estudio clínico que fue un parteaguas en 2011, enfocado en internos del nuevo modelo de gestión penitenciaria de la República Dominicana. Y esto es súper importante porque no se basa en simples suposiciones. Usaron herramientas clínicas súper exhaustivas, como el test de personalidad MMPI-2, combinado con entrevistas a fondo a hombres ya condenados por estos crímenes. Son datos duros. Nuestra hoja de ruta para sumergirnos debajo de las estadísticas era: 1. La realidad del feminicidio. 2. Los trastornos frente a las enfermedades mentales. 3. Las raíces de la violencia. 4. El ciclo de escalada. Y 5. El síndrome de pérdida inminente. Sección 1. La realidad del feminicidio. Un aspecto que es realmente alarmante es la facilidad con la que se accede a la letalidad. Los datos nacionales muestran que hay una fuerte dependencia de las armas de fuego, presentes hasta en un 42% de los casos frente a un 30% de armas blancas. El acceso fácil a este poder destructivo juega un papel crítico, y hay un detalle irónico y preocupante. Un número altísimo de estas armas tenían licencias legales que, en teoría, estaban amparadas por valoraciones psiquiátricas previas. Además, las estadísticas nos dicen que el 20% de los agresores comete suicidio después del crimen y otro 10% lo intenta. A nivel clínico, esto se categoriza muchas veces como un suicidio evitativo. O sea, lejos de ser un acto donde se pierde totalmente la conciencia, ocurren agresores que muchas veces están súper bien integrados en su trabajo y en la sociedad. Básicamente, eligen esta salida para evitar la profunda vergüenza, el rechazo social y las durísimas consecuencias penales que saben perfectamente que les esperan. Sección 2. Trastornos, no enfermedades mentales. Aquí el estudio rompe un mito gigantesco al contrastar la enfermedad mental con los trastornos de la personalidad. Una enfermedad mental severa implica que la persona pierde contacto con la realidad y no tiene intención, pero las evaluaciones demostraron que estos agresores están totalmente conscientes de su entorno y tienen control voluntario de sus acciones. Lo que realmente tienen son trastornos de personalidad inadaptables y muy arraigados. O sea, razonan, entienden sus actos y son 100% imputables ante la ley. Y es crucial entender que no existe un solo perfil de agresor. De hecho, el estudio los divide en 3 tipologías. Primero, el perfil limited o cíclico, que es pura inestabilidad emocional, celos extremos y violencia casi exclusiva hacia su pareja. Luego está el antisocial, que usa la violencia como herramienta en todos lados y tiene una empatía casi nula. Y finalmente el hipercontrolado, donde la violencia se limita estrictamente a la familia para esconder una dependencia profundísima. En fin, la violencia viene de rasgos de personalidad súper profundos, no de que de repente se hayan vuelto locos. Sección 3. Las raíces de la violencia. Al revisar las historias clínicas se confirma un patrón que duele ver. El trauma infantil y los castigos físicos continuos son factores altísimamente predictivos. Básicamente, quienes crecen viendo y recibiendo golpes aprenden a normalizar la violencia como una forma totalmente válida de resolver problemas. Y a la par de esto, desarrollan apegos inseguros, ya sea de forma ambivalente o temerosa. Esto crea adultos que tienen un terror absoluto al abandono y celos enfermizos, que terminan desatando toda esa violencia en sus relaciones de pareja. Sección 4. El ciclo de escahuela. Este ciclo, que fue detallado primero por la investigadora Leonore Walker y que se confirmó en este estudio, nos muestra paso a paso cómo las víctimas quedan atrapadas en una especie de bucle. Todo arranca con una acumulación gradual de tensión psicológica y frustración en el agresor. Después viene la explosión, la descarga de violencia física o emocional. Y al final llega esa famosa fase de arrepentimiento y manipulación, donde él promete cambiar y ofrece una esperanza falsa que funciona como un refuerzo. Pero, inevitablemente, el ciclo vuelve a empezar, y cada vuelta suele ser peor que la anterior. Y para dejar este hallazgo clínico clarísimo,
Tenemos que detenernos en una métrica que impacta. El 70% de las víctimas en el estudio ya habían enfrentado episodios de violencia por parte de su agresor en el año previo a la tragedia final. Esto nos confirma que la violencia es una escalada. Se va construyendo sobre problemas no resueltos, sobre una necesidad de control que va creciendo hasta que se llega a un punto de no retorno. No es un accidente de un día. Sección 5. Síndrome de pérdida inminente. Y llegamos a un punto vital. El síndrome de pérdida inminente define el nivel de peligro máximo que enfrenta una mujer justo en el momento en que intenta dejar la relación. Cuando el agresor se da cuenta de que la separación va en serio, simplemente no puede procesar el duelo de forma normal. En lugar de eso, detona reacciones totalmente disfuncionales. Hipervigilancia extrema, un chantaje emocional brutal, rabia incontrolable y una frustración que proyecta directamente sobre ella. Este estado mental dispara dramáticamente el riesgo de que todo termine de la peor manera. Al final, toda esta información sobre los trastornos y los ciclos de violencia nos deja una necesidad que es urgente. Nuestras instituciones y políticas públicas tienen que aprender a detectar estos focos rojos a tiempo. Si la ciencia clínica ya nos dio el mapa exacto de cómo opera la mente de un agresor antes de cruzar la línea, la gran pregunta es, ¿por qué nuestro sistema de justicia sigue reaccionando al daño en lugar de anticiparse al iceberg?